Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal BTV 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos un interesante programa. Tendremos como invitado al economista Francisco Alberto Tavares, quien es académico e investigador. Con él conversaremos sobre las perspectivas económicas del país y los desafíos para el próximo año. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Los choques eternos, tanto políticos como sociales, que afectan a la humanidad en los últimos años, definitivamente influyen en el comportamiento de la economía. La República Dominicana no está al margen de esta situación. Hoy queremos tratar el tema del impacto en la economía dominicana, las perspectivas, las acciones que deben de emprenderse para mantener el ritmo de crecimiento que tenemos. Y nos sentimos altamente complacidos de contar con la presencia hoy de Francisco Alberto Tavares, quien es un destacado investigador, académico y economista, a quien le damos una vez más la bienvenida a Pulso Nacional. Francisco, ¿cómo va? Bueno, muy contento de estar aquí y nada, compartir estos temas que preocupan tanto a la gente y que, bueno, ocupa también, aparte de la opinión pública nacional, debido a que la economía, ¿verdad?, impacta lo que es, digamos, el desenvolvimiento económico del país, pero también los bolsillos de la gente, ¿no? Todo lo que afecta al ser humano sí. lo impacta la economía. Bueno, el año pasado la economía dominicana tuvo un comportamiento, un crecimiento aproximadamente de un 5%, y en las últimas décadas ha mantenido un crecimiento constante, permanente, que lo ha posicionado como una de las economías más estables en toda la región. Eso se debe precisamente a la estabilidad política, a la confianza de los sectores de inversión extranjera en el país. ¿Cómo tú ves entonces el desafío ya a partir de los acontecimientos que están ocurriendo ahora en el mundo, la recomposición política, los impactos sociales? ¿Cuál tendencia tú crees que debe tener la economía dominicana ya para finalizar este año? ¿Y cuáles serían las perspectivas para el año que viene? Bueno, mira, realmente tú mencionas algo que es fundamental, o sea, que tenemos que tenerlo como trasfondo de lo que pasa económicamente en el país y el desempeño de nuestra economía, y es esencialmente el tema de cómo el escenario internacional, en este caso, va a afectar a la economía dominicana, porque está bastante claro que el modelo económico dominicano, dígase cómo se estructura la producción y cómo es capaz la economía de generar un aumento del valor de los bienes y servicios, que es el PIB, está más que garantizado. O sea, sabemos que hay capacidad de crecimiento. Ahora bien, cómo la economía dominicana recibe los shocks externos, y viendo una economía internacional que cada día se está geoestratificando, es decir, en zonas de interés político, geopolítico, porque eso determina realmente cómo la economía internacional, digamos, el escenario internacional se va configurando. Por un lado, exacto, por un lado tú tienes un Estados Unidos beligerante, que a fuerza de aranceles quiere retornar a ser ese gigante económico. Claro, lo es, todavía sigue siendo la principal economía del mundo, pero con unas perspectivas que a largo plazo van a implicar un desplazamiento. Y eso definitivamente está en el corazón de la política internacional de Donald Trump y de este gobierno de Estados Unidos. Y República Dominicana no puede abstraerse de esa realidad, toda vez de que los aranceles son instrumentos que lesionan la libre circulación de bienes, es decir, va a afectar el comercio internacional. Y eso definitivamente va a generar un crecimiento menor,
como ya lo ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional, de la economía mundial va a crecer menos de un 3%, apenas un 2.5, 2.4% para el próximo año. Producto de esos choques. Producto de esos choques, porque la economía internacional estaba acostumbrada a una economía más integrada, donde las cadenas de valor entre los países, ¿verdad? Esta sinergia económica y esa integración está en contestamiento, y definitivamente que República Dominicana, que está muy vinculada a la economía estadounidense, si ocurre, ¿verdad?, como en proyección se ve, un crecimiento menor de Estados Unidos, los flujos económicos hacia la República Dominicana van a disminuir, y en consecuencia eso va a tener un efecto sobre el crecimiento de este año y quizás de 2026. O sea, si no hay algo que redefina y finalmente lleve más estabilidad y más predictibilidad en los mercados internacionales, pues entonces nosotros vamos a tener esos riesgos ahí pendientes de solución. A propósito, según la misión del Fondo Monetario Internacional, las condiciones del financiamiento, sobre todo mayores restricciones, constituyen un riesgo para la economía nacional. En ese sentido, me gustaría saber qué sectores del país serían los más vulnerables en un endurecimiento del crédito externo, y qué medida de política monetaria o financiera aconsejaría aplicarse para mitigar esta situación. Definitivamente que un escenario con mayores riesgos financieros va a tener repercusión en las finanzas públicas. Yo veo esa parte un poco vulnerable a esa posibilidad que menciona el Fondo Monetario Internacional, porque definitivamente cuando nosotros vemos los ejercicios presupuestarios anteriores y el del año 2026 proyecta tener la misma, vamos a decir, tendencia, estamos cada vez dependiendo más del crédito externo para poder financiar las inversiones de infraestructura que son necesarias. O sea, cuando nosotros vemos las soluciones del transporte que aquí se están proyectando a través de la inversión pública, son necesarias, y a futuro eso va a tener vamos a decir, un retorno económico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese mismo Fondo Monetario Internacional pues da a entender de que el país necesita reformas estructurales. Yo creo que las reformas estructurales son inaplazables, y hay que asumirla con cierta, vamos a decir, prudencia, pero también con cierta valentía política. Porque cuando hablas de reforma, sí. ¿a qué te refieres? ¿Una reforma aquí monetaria, una reforma integral? ¿Qué tú ves con reforma estructural? Mira, las reformas estructurales tienen que ver con la forma en que se recauda y se gasta los recursos. Definitivamente que hay que hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Ya verla desde una perspectiva de un pacto o de una reforma simple. Cuando se intentó, muchos sectores decidieron que no era prudente. Bueno, mira, hicieron toda una campaña. Yo te digo algo, nunca habrá un consenso. Nunca habrá un consenso en materia impositiva. Nunca habrá un consenso. Pero hay que asumir una Entonces hay que asumir ciertas responsabilidades, y alguien tendrá que tener un escenario un poco más difícil. Muchos gobernantes le temen al costo político. El costo político. Pero hay una oportunidad en el caso de Abinader, que él no se va a reelegir. Sí, él no se va a reelegir, pero su partido, que es el oficial ahora mismo, se encuentra en una situación muy difícil a raíz de estos acontecimientos que han estado ocurriendo últimamente, y a perspectivas económicas un poco más austeras que lo que se tenía proyectado. O sea, tenemos un escenario económico internacional difícil que ha significado a que el gobierno tenga que manejarse con menores recursos de lo que pudiera proyectarse, y con una economía en desaceleración, vamos a decir, teniendo un crecimiento un poquito más acotado. Se proyecta que la economía no va a crecer más de un 3%. Entonces eso no es malo, no es malo. No es malo. Pero como está acostumbrado la República Dominicana a crecer por encima del 4.5, 5%, que es el crecimiento que dicen los economistas es el potencial. El crecimiento potencial es el crecimiento que, si no ocurre
una situación X, ¿verdad? Que afecta a la economía tiene un crecimiento vegetativo en ese porcentaje, en esa horquilla, y de 4.5 a 5%. Sin embargo, esa no es la realidad. Entonces tenemos el tema impositivo, pero tenemos el tema también, Osvaldo, de la reforma a la seguridad social. Sí, o sea, usted puede tener una economía en crecimiento, puede tener indicadores macroeconómicos envidiables como lo tiene la República Dominicana si lo comparamos con otros países, pero hay un componente que tiene que ver con lo redistributivo, y por eso le hablé del tema impositivo y del gasto, pero también de la seguridad social, porque la seguridad social viene siendo ese manto de protección que aparece, ¿verdad?, en momentos en que la gente más lo necesita, cuando se enferma, cuando ya no tiene fuerza para trabajar, cuando le ocurre un incidente en el trabajo, cuando pierde su empleo. O sea, estamos discutiendo el tema, que es otro tema también estructural, que es el mercado de trabajo y la situación del Código Laboral. Entonces estamos discutiendo qué es lo que tiene el Código Laboral parado, el tema de la cesantía. Pero si la seguridad social hubiese activado el seguro de desempleo, que es un problema de quién lo financia, porque fíjense, los empresarios no quieren pagar la cesantía, pero no quieren pagar y financiar el seguro por desempleo, que habla la ley 8701. Entonces es un problema de financiamiento, de quién lo va a financiar. No es un problema para ajustar, ¿verdad?, la realidad laboral dominicana a la tendencia internacional. Tenemos que crear un seguro. La cesantía es algo, una compensación que ha existido ahí. Claro. Y una conquista. Y ha sido una conquista que hasta que no exista algo que lo mejore o que lo equipare, ningún trabajador ni tampoco el movimiento sindical se va a tirar encima una reversión de esa dimensión. Muchos de los argumentos que establece el sector empresarial es que eso frenaría el impulso del crecimiento económico del país con la generación de nuevos empleos, pero que aquí hemos registrado un crecimiento constante en las últimas décadas de los empleos. Y la cesantía ha estado ahí, no ha sido, en la realidad no ha sido un obstáculo. El caso de la seguridad social que tú lo tomas ahora, yo creo que una de las deudas que en verdad el país tiene que afrontarla, porque la propia ley que creó el sistema dominicano de la seguridad social establece que a los 10 años debió haberse revisado, actualizado, y hay otros factores interesantísimos que le dan la dinámica de sostenibilidad al sistema, que no se han implementado, como la consulta primaria, ¿no? ¿Verdad? Lo que se iban a establecer y una serie de garantías que tuviera el empleador. Y como también integrar a una serie de profesionales liberales a que coticen en el régimen subsidiado, ¿no? En el caso de la seguridad social. ¿Cuáles son las debilidades que tú puedes visualizar en este aspecto? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones urgentes para una reforma de la seguridad social eficiente? Mira, tú mencionas algo importante. Nosotros tenemos en materia de seguridad social una debilidad, y es la cobertura, la universalización de la seguridad social para todos y todas. Bajo el esquema actual, que es el esquema de las AFP, ARS, como es un componente fundamentado en el negocio y en el mercado, solo aquel que puede pagar eso va a tener acceso, y eso limita la universalidad. Entonces, eso es un reto que hay que definirlo. Tú mencionas el régimen contributivo subsidiado. Aquí hay casi 2 millones de ocupados, de personas que trabajan, que son cuentapropistas. ¿Qué significa eso? Que no tienen un empleador directo. Son personas que trabajan por su cuenta, vendiendo X o Y mercancías, o sencillamente proveyendo un servicio, ya sea peluquero, salón, etcétera. El abogado profesional o que da, ¿verdad?, que da atenciones o servicios profesionales directamente, etcétera. Ese tipo de, vamos a decir, de trabajador técnico profesional, ¿verdad?, que genera su propia demanda de servicios y también busca
y la mayoría son informales. Sí, son informales. Ese es otro tema. Ese reto Entonces, ¿cómo no visualizar ese tema como fundamental para resolver la universalización de los beneficios a la seguridad social y también para aumentar la densidad de cotización en el fondo de pensiones? Porque si tú tienes que nada más el 40% de los trabajadores activos, ¿verdad?, te cotizan directamente a un fondo de pensión, ya sea de capitalización individual o el otro sistema, ¿verdad?, de reparto. Entonces tú tienes ya todo un mundo que está fuera de ese esquema, que es cerca del 60% de la población económicamente activa, la fuerza laboral dominicana. Entonces hay que incluir mecanismos que integren, ¿verdad?, a esa parte importante de los trabajadores que son cuentapropistas. Por otro lado, tenemos el tema, Osvaldo, de que las AFP, realmente, ahí salió un dato de que la mayoría del fondo que ellos han acumulado y han generado, el 60%, 63% lo ha generado la rentabilidad. Pero uno se pregunta, ¿es el único sistema que puede garantizar esa rentabilidad? No, porque en otros países el mismo fondo público invierte esos recursos y lo invierte en obras y actividades económicas, muchas veces que van en beneficio de esos mismos afiliados. Y uno se pregunta, cuando con mayor rentabilidad a veces. Con igual o mayor rentabilidad. O sea, las AFP es un sistema, déjenme decirlo, es parásito. Parasitario. Sí, es parasitario. Ellos sencillamente colocan ese fondo, un dinero, colocan esos recursos, la tesorería se lo transfiere y ellos sencillamente comienzan a comprarle deuda de papeles en deuda al gobierno, al Banco Central. Otra parte lo meten incluso hasta en sus propios grupos económicos, sí, a generar, o sea, a financiarse con los propios fondos de los trabajadores. En definitiva, yo creo que aquí hay que establecer un sistema que tenga un pilar solidario, porque es la única manera de que la gente va a tener pensiones adecuadas. En el 2033 va a ocurrir una situación aquí, y es que la gente se va a dar cuenta cuál es el estafa que tiene el sistema de pensión dominicano. Cuando llegue el momento de recibir claro, porque hasta ahora lo que se ha estado recibiendo son pensiones por discapacidad, pensiones por un accidente laboral, etcétera. Cuando ellos vean que salgan las primeras pensiones, digamos por antigüedad, por como le dicen, por vejez, entonces ahí es que nos vamos a dar cuenta definitivamente de que el sistema, a pesar de esa supuesta rentabilidad de más de 63 mil millones en este año solamente, pues no garantizó realmente pensiones adecuadas. Entonces, es un impacto fuerte. Ahí va a ocurrir, Osvaldo, lo que pasó en Chile, que ante la insuficiencia de la pensión, ¿usted sabe qué pasó? Sí. Que el Estado tuvo que pagar, asumirlo, una partecita. Y quizá están apostando a eso, a crear esa distorsión. Definitivamente que eso va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir en República Dominicana, de no hacer los ajustes ahora, antes de que sea demasiado tarde. Un trabajador piensa que después de 20 años de trabajo, 30 años, se retira, gana 60 mil pesos y va a recibir una pensión de 11 mil pesos. ¿Con qué va a subsistir? En un momento más difícil de su vida, sí, porque no va a tener seguridad, no va a tener un seguro médico y el dinero que va a recibir no va a ser suficiente como para enfrentar la situación de salud. Hay una serie de temas interesantes, Francisco, que me gustaría seguir conversando contigo, ya de la perspectiva del comportamiento de la economía durante este año y la perspectiva para el próximo año, pero me gustaría hacerlo después de esta pausa. Conversamos con el economista Francisco Tavares, académico, investigador. Uno de los, a pesar de la situación
económica mundial y que se refleja en la República Dominicana, uno de los aciertos de la política económica dominicana ha sido mantener la tasa de inflación relativamente estable, está en un 3.6% aproximadamente para este año. Sin embargo, la situación internacional podría afectar. ¿Cómo tú ves la perspectiva de que se mantenga la inflación, se controle la inflación para el próximo año? Bueno, la inflación fue un problema durante la recuperación después de la pandemia. O sea, hubo un fuerte impacto de la demanda compulsiva, de la población después del encierro, y eso disparó los precios de los commodities, sobre todo el petróleo, los commodities ligados al procesamiento de los alimentos. El escenario global también. El escenario global, o sea, entra entonces el gobierno de Trump, también genera un poco de cierta inestabilidad, por lo menos en lo que se esperaba de Estados Unidos, que siempre ha sido un socio seguro, un poco predictivo. Era lo que nos tenían acostumbrados los presidentes de Estados Unidos, pero Trump ha cambiado un poco esa dinámica. Entonces, sobre los precios, el Banco Central ha logrado mantenerlo por lo menos en el rango meta, ¿verdad? Estar entre un 4, menos de 3, o sea, estar ahí entre 5 y 3%. O sea, eso, bueno, eso se ha logrado. Lo que pasa es que los dominicanos, cuando vemos una inflación de 4 o 5%, creemos que eso es mucho. O sea, si lo comparamos con otros mercados. No hemos visto la inflación en otros países. O sea, usted va y observa la inflación que hay en Bolivia ahora, la de Argentina, la de Venezuela, y el mismo Estados Unidos, la de Honduras, la de todos esos países, a excepción de las economías dolarizadas. Como no manejan su oferta monetaria, pues entonces hay cierta estabilidad de precio en ese sentido. Y yo creo que en materia de inflación, por lo menos tenemos algo concretamente estable. Ahora bien, se proyecta en el presupuesto del 2026 precios del petróleo un poco más bajos, teniendo de 63 a 48 el barril. Y decimos, bueno, pero ¿por qué esa situación en el que el petróleo, el barril WTI va a bajar en esa dimensión? ¿Por qué se proyecta eso? Porque usted sabe que en los escenarios de crecimiento más menores, ¿verdad?, en el mundo, entonces eso reduce la demanda de consumo. Principalmente el petróleo es un commodity que a nosotros, para nosotros y nuestra economía es muy estructural. O sea, incide mucho en los precios e incide también en las finanzas públicas. Entonces, si hay perspectivas de menores precios del petróleo, como se proyecta en el presupuesto y como lo proyectan, porque aquí no se hacen proyecciones basando simplemente a lo que entendemos, sino a lo que los mismos organismos internacionales están haciendo, ¿verdad?, esa perspectiva hacia el futuro. Entonces, si eso es así, un crecimiento de alternativa energética. Exactamente. Ha crecido mucho ya. Claro. La producción de energía alternativa que no depende directamente del petróleo en países industrializados, y eso puede influir definitivamente. Puede influir a mantener anclada la perspectiva inflacionaria, por lo menos en la República Dominicana. Yo no me preocuparía tanto por la situación de los precios. Lo que sí me preocuparía es el elemento que tiene que ver que cómo, ¿verdad?, ese escenario internacional puede impactar las perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Y en el caso, porque del crecimiento depende la generación de empleo, dependen los ingresos, depende muchas cosas. Y además, recuerde que para 2036 el gobierno se planteó unas metas de duplicar el PIB. Entonces, si estamos creciendo a un 2.5, a un 2.8, un 3%, no vamos a alcanzar la meta de duplicarlo, porque para duplicar el PIB, la economía dominicana tiene que crecer por lo menos en su potencial, 4.5, 5%. Si crece menos de ahí, entonces hay un rezago en esas metas. Entonces, si hay un rezago en esas metas, entonces el bienestar económico en general también de la población también se puede contraer. Sí. Pero no. En el caso del mercado cambiario, ¿cómo tú ves la perspectiva? Tú sabes que hubo mucha alarma en estos días por la forma en que se disparó la divisa, aunque se veía meses anteriores se había el peso dominicano se había evaluado. Sin embargo, la perspectiva de
del mercado cambiario y cómo puede influir en eso que tú hablas de la inflación. Sí, mira, la decisión reciente de la Reserva Federal le da ciertos grados de libertad al Banco Central, le quita un poco más de presión, porque el Banco Central tiene que cuidar lo que es la diferencia de tasa de interés, que es lo que llaman spread o brecha de tasa de interés entre Estados Unidos, que es nuestro principal socio, y la economía dominicana. ¿Por qué subir un poco, bajar los tipos de interés en Estados Unidos, como hizo la Reserva Federal, puede ser algo positivo para nosotros? Porque eso puede darle la libertad al Banco Central de poder reducir un poco lo que es precisamente la tasa de política monetaria. El Banco Central, el Banco Central tiene dos salidas y va a depender de cuál sea lo prioritario en términos de política monetaria. Si deja la tasa de política monetaria como está, y Estados Unidos, como en efecto lo hizo hace el mes pasado, en septiembre, eso puede fortalecer el peso dominicano, lo puede fortalecer, porque ya hay una convergencia de tasa de interés más estrecha. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? Bueno, pues la economía dominicana puede ser, para los inversionistas en activos, en dólares y en pesos, puede ser más atractiva por la tasa de interés más atractiva, valga la redundancia, para esos inversionistas. Y eso hace fluir más dólares a la economía dominicana. Pero el turismo lo afecta. Pero bueno, el turismo dominicano ha sido resiliente. El turismo lo afecta. Claro, para los exportadores quizás sea un poquito más, pero tampoco es un escenario catastrófico. No, claro. O sea, todavía tenemos un turismo pujante que se refleja en las visitas y en el crecimiento de la actividad económica ligada al turismo, el valor agregado que genera, pero en consecuencia yo creo que en términos cambiarios esa decisión de la Reserva Federal puede traer un poco de alivio. Claro, no tenemos problemas de generación de divisas. Aquí no hay problema de generación de divisas. Y la reserva del Banco Central todas están creciendo. O sea, usted ve la inversión extranjera creciendo. Ve los ingresos por turismo creciendo. Y la inversión en turismo también ha crecido casi el 50% de la inversión que se está realizando. La inversión extranjera directa en un turismo, 50% wow, viene del turismo. Claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que evitar el alarmismo económico. A veces yo veo mucha gente opinando, pero opinan en ocasiones para generar un tipo de reacción, ya sea política, animadversión, porque todo es percepción ahora, ¿entiendes? Entonces, cuando yo veo un relato que va divorciado de lo que dicen los datos, entonces uno tiene que tener cierta prudencia. Por eso me gusta manejarme en el aspecto académico, porque uno tiene que basarse en la información concreta que uno ve y no llevarse simplemente por la emotividad de la afiliación política, que muchas veces digamos que orienta la opinión de muchos economistas y opinólogos en el área económica. Entonces, yo creo que no hay problema de divisas. Aquí no hay una crisis realmente que amerite que uno tenga perspectivas lúgubres sobre la economía dominicana. Sí hay una realidad, es una desaceleración económica, y eso invita a hacer ciertos ajustes en la política económica, claro. Porque no te puedes quedar así. Estancado, si tú ves un síntoma, tú tienes que atacarlo. Claro. Pero aquí no hay una crisis económica planteada, a no ser la que se pueda generar si no encaramos el tema que tiene que ver con garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con las reformas estructurales que tú hablaste. Pero hay un aspecto importante. ¿Cómo tú visualizas la situación del comercio exterior, la remesa y estos sectores estratégicos actualmente frente al panorama que acaba de presentar? Mira, definitivamente que el tema de los aranceles, no sé cómo quedó aquella comisión que se envió para
ver si subsanaba eso. Yo no creo que pueda resolver. Yo no creo que pueda resolver algo con relación a eso. El 10% que impuso. Porque eso fue general. Y darle un tratamiento especial a la República Dominicana es muy difícil. En un escenario en que a todo el mundo les repartieron por lo menos mínimamente un 10%. Un 10%. Vi recientemente el tema de los aranceles a las producciones audiovisuales, ¿verdad? Las películas, etcétera. Pueden venir nuevas medidas. El mundo está viviendo situaciones en que los socios comerciales tradicionales ya tienen cierta reticencia y cierto resguardo con relación a incluso a socios que eran históricos como la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que le mencioné al principio, el mundo se está distribuyendo de acuerdo a zonas de influencia. Estados Unidos, América Latina, Centroamérica, China, ¿verdad? Aunque tiene parte comercialmente, es el principal socio comercial de los países de Sudamérica, en África y parte de Asia. O sea, eso es lo que se está viendo, ese es el poderío económico de China que comienza a generar preocupación en los Estados Unidos. Entonces, el escenario internacional con estas guerras, también como focos, sin que se pueda prever que van a... Una solución rápida, claro. Una solución rápida, como aquella que dijo en 72 horas voy a acabar esa guerra. Bueno, no ha sido posible, porque la guerra tiene muchos intereses económicos, geopolíticos, etcétera. Yo creo que van a estar ahí esos focos permanentemente recordándonos de que hay riesgos y que estos son momentos en que los gobiernos, quienes dirigen, deben hacerlo con mucha prudencia y siendo estrictamente austeros en el sentido de invertir en aquellas cosas que nos generen sobre todo algún nivel de bienestar productivo. O sea, no se puede seguir invirtiendo en cosas que no generen un activo a futuro. Y la el gasto corriente todavía sigue siendo muy elevado. De la balanza comercial dominicana, importación, importación. ¿Cómo tú ves para el próximo año la situación? Bueno, nosotros estructuralmente hemos tenido una balanza comercial deficitaria. Ya las importaciones le llevan más de 10.000, más de 15.000 millones de dólares a las exportaciones. Eso revela que hay un elemento ahí competitivo que tenemos que resolver. Nuestro aparato productivo, a pesar, ¿verdad?, de mantener unos niveles de exportaciones, depende mucho de las importaciones. Eso quiere decir también que tenemos un sector industrial que merece realmente tener un acompañamiento de la política pública, mejorar esos elementos de diversificar nuestras exportaciones, no solamente como en el sentido de lo que producimos, sino también de los destinos de esas exportaciones. El 65% va a Estados Unidos. Yo creo que en un mundo en el que ya comienzan a aflorar, ¿verdad?, nuevos polos de desarrollo mundial, entonces la República Dominicana tiene que ver cómo diversificar el destino de nuestras exportaciones sin afectar a nuestro principal socio. Claro. Tenemos una situación un tanto... Ahora hay oportunidades en otros mercados. Hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Y bueno, en materia de lo que es la exportación de servicios, que a veces no se ve esa parte, que es el turismo, que es otro... tanto el turismo como las remesas siguen siendo los pilares de la economía dominicana. Claro, ya... Pero el gran reto es cómo diversificar esa dependencia de esos sectores, que podamos aprovecharla. Y como tú bien señalas, el potencial que tiene la República Dominicana es envidiable en comparación con otros países de la región. Y puede aprovechar su buena vecindad con Estados Unidos. O sea, lo que es un riesgo puede ser una oportunidad para la República Dominicana. Porque una ventaja competitiva es nuestra propia ubicación geográfica. Nosotros estamos en un sitio privilegiado que nos ha convertido en un hub, por ejemplo, de muchísimo, en el caso de aduana, hay una serie de cosas que nos ha permitido desarrollarnos. Y además que República Dominicana es un mercado con una economía en donde no hay riesgo político. Sí.
Aquí no es una garantía. Aquí no hay situaciones políticas de quiebre en República Dominicana que hagan trastocar la actividad económica, ni tampoco la vida social, ni la paz social en la República Dominicana. Sí hay riesgo, ¿verdad? La situación en Haití es un riesgo. Qué bueno que se está enfrentando. Qué bueno que la ONU, ¿verdad?, ha logrado a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas plantear una salida. Sí. Veamos si eso tiene el apoyo de otras potencias poderosas, como el caso de China o Rusia, que con un veto pueden limitar esa iniciativa. Es decir, que tenemos las condiciones para que en República Dominicana la economía siga creciendo y tenemos que fortalecer esa área de la capacidad exportadora, porque eso dice mucho de la competitividad de nuestro aparato productivo, que estamos produciendo que es atractivo para el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que el mundo está demandando y en ese sentido nosotros tratar de adaptar nuestra oferta exportable, nuestra capacidad productiva a esas demandas que son crecientes en la economía mundial. En el caso de la remesa, tú sabes que el presidente Donald Trump puso la tasa Trump de un 1%. Eso tendrá un impacto importante. Bueno, la República Dominicana está generando unos flujos muy significativos. Estamos hablando de 10 mil millones casi, o más. Más de 10 mil millones. Más de 10 mil millones de dólares. De dólares. Entonces, fíjese, si le ponen un 1%, eso puede generar una disminución, pero no creo que el impacto sea tan grande como quizás se proyecte. Porque es que ahí está el dominicano, eso sí puede motivar otros canales menos formales de envío de remesa. O sea, usted sabe que hay canales que no son oficiales, que la gente viene y lo trae. Sí, tú vas para Santo Domingo, llévame tesoro. Llévame eso, exacto. Control, y eso es lo que genera generalmente las distorsiones de ese tipo, como los impuestos. Y por eso el tema de las remesas, el impuesto, la tasa Trump a las remesas, eso nunca se había visto. O sea, esos que son flujos de trabajo. Claro. De gente pobre, ¿verdad? El impacto que tiene, porque la remesa llega directamente a la persona que la necesita, sin intermediario. La señora vive aquí, tiene su hija que trabaja allá y le manda directamente a ella. Ella recibe su dinero. Y un deterioro. No a través de una agencia que entonces que le van a dar dinero, que le cobran una comisión. No, usted lo recibe y tiene un impacto inmediato. Directamente. Va al colmado y compra, tiene una movilidad. Así es. Hay aspectos importantísimos sobre el problema del desempleo, el problema de los escenarios que se están presentando, que me gustaría que lo tratáramos después de esta pausa. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ya estamos en la parte final de esta conversación con el economista Francisco Tavares. Me gustaría aprovechar ya los minutos que nos quedan para focalizar sobre los desafíos que debe de enfrentar la economía dominicana en el caso, por ejemplo, de la transición energética, generación de empleo o la pobreza, los escenarios vulnerables internacionales. Bueno, mira, yo diría que en materia... El problema eléctrico es un problema serio, con el problema eléctrico es insostenible. Es un problema estructural. ¿Qué cantidad de dinero se está empleando en financiamiento de la electricidad? Mira, está promediando de 300 a 400 millones de dólares anuales. O sea, casi un 3%, más de un 3%. Usted ve el presupuesto y ve y busca la parte que tiene que ver con con el financiamiento que se contrata para financiar, como decía, el déficit. En gran parte, esa deuda, usted ve que se manda, o sea, una parte... Eso es casi igual que el presupuesto de educación. Sí, sí. Casi, volteando casi el 4%. Sí, es una carga muy pesada. Es una carga muy pesada. Wow. Y sobre todo lo que preocupa es que estamos promediando de 1.500 a 1.200 millones de dólares para transferencias al sector eléctrico. Y esa transferencia en gran parte, en un 80%, es para cubrir déficits que tienen que ver con la inversión en el sector eléctrico, por las pérdidas
las pérdidas en el sector eléctrico por cuestiones técnicas, digamos las redes de distribución, Sí. los transformadores, los contadores, etcétera. Todos esos elementos y esos detalles que necesita todo sistema eléctrico para tener unas redes adecuadas y que las pérdidas técnicas sean mínimas. O sea, hay que estar invirtiendo constantemente, porque si deja obsolecer las redes eléctricas y los equipos, se va a disparar el asunto de las transferencias eléctricas, porque esas pérdidas hay que pagárselas al generador, porque el generador vende la energía, produce y le pasa una factura al gobierno. Si de ahí para allá hay pérdida, él no tiene que ver con eso. No, claro. Por eso ustedes ven que en la distribución el negocio no está, porque eso no es negocio. Claro, claro. Donde está el negocio en el sector eléctrico es la generación. Entonces eso es un factor importante que hay que resolverlo y determina el 40% del déficit que estamos generando a nivel financiero del presupuesto. ¿Qué soluciones se daría eso? Bueno, a mediano plazo. Mira, la solución no es mágica, es una solución compleja. Aquí hay que invertir en el sector eléctrico para atacar las pérdidas, porque si ese es el elemento fundamental, hay que atacar las pérdidas. Sí, pero se firmó un pacto. Sí, pero el asunto es que el pacto planteaba una serie de medidas que no se han podido implementar precisamente porque son medidas odiosas. Sí. El subsidio eléctrico en parte va a financiar lo que es la demanda de energía no pagada por ciertos hogares, o digamos, o pagadas a precios subsidiados. Entonces eso también es otro tema. Si ajustas las tarifas, como mandan algunos economistas, si las ajustas, aquí habrá un problema, y es que la gente va a ver elevada su factura eléctrica. Y eso muchas veces los gobiernos no lo quieren. No, porque tiene un costo político muy elevado. Tiene un costo político muy grande. Muy elevado, claro. Entonces el tema, yo creo que el otro tema que es para la República Dominicana determinante es ver cómo nosotros nos adaptamos a los impactos del cambio climático. Sí. Esa gente, eso es un enemigo silente que lo tenemos ahí. Aunque los otros no creen eso. La producción de sargazo que hay aquí, que está afectando el turismo. Sí. Usted va a cualquier playa popular de República Dominicana en estos momentos, está llena de ese material. Entonces eso se debe a que hay un calentamiento de las aguas del océano que hace que esa vegetación, ¿verdad?, marina, pues se desprenda del suelo marino y entonces vayan a las costas. Entonces, ¿cómo resolver eso? Bueno, es un tema ya, un bien público internacional. Tiene que ser determinante la acción colectiva del mundo. Si hay esta reticencia y esta teoría conspirativa de que el cambio climático es una ficción, entonces nos vamos a joder todos. Claro. Porque en definitiva, en base a investigación científica, usted no puede andarle con su posición. Usted tiene que darle una respuesta a esa situación, que es una situación global, que no la resolverá un país en concreto. Sí hay liderazgos que deben asumirse, como el caso de China y Estados Unidos, que son los principales emisores de el efecto invernadero. Para la República Dominicana es crucial el factor educativo. Se ha invertido mucho dinero en el 4%. Pero la efectividad de la inversión. La efectividad de la inversión no se refleja. Aquí hay que buscar la sinergia de cómo el cuerpo de profesores, el gobierno. Yo creo que hay que reorientar completamente la educación. Entonces hay que reorientar eso, hay que buscar la manera, porque ya tenemos un sistema educativo de hace 500 años. La innovación, una pizarra y una cosa como la innovación es lo que la innovación es la principal riqueza que puede generar un país, y la innovación no vendrá de mentes ociosas. Francisco, ya mirando finalmente aprovechando los últimos minutos que nos quedan, una mirada al futuro, ¿cómo tú ves pudiera definir un proyecto país en el plano económico, también tomando en cuenta también factores como el crecimiento para la próxima década de República Dominicana, ese desafío que tenemos que hacer? ¿Cómo qué recomendaciones tú harías? Mira, ya puntualmente. Nosotros tenemos planes de más para hacer crecer la economía, para hacer la sostenibilidad de la deuda pública, etcétera. Hay toda una direccionalidad. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de nuestro crecimiento, y eso va de la mano de tener mejor educación, una sociedad más
más productiva, es decir, más en salud. Es decir, hay que mejorar los servicios públicos, hay que mejorar el asunto de la seguridad social. Cuando tú mejoras esos elementos y tienes también un mercado laboral activo que atrae inversión extranjera, hay que aprovechar, claro, hay que aprovechar esas oportunidades que no siempre van a estar ahí si no asumimos una política económica y unas políticas públicas que aprovechen esas oportunidades. Muchas gracias Francisco Tavares por tu participación brillante en esta conversación tan interesante sobre los desafíos y los temas económicos del país hacia la situación actual y hacia el futuro. Amigos, muchas gracias Francisco por tu participación. Amigos, no se vayan, que hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, señores, lo que viene ya a partir de la próxima semana es la profundización que se está realizando de las investigaciones del denunciado fraude en el Servicio Nacional de Salud, SENASA. El Ministerio Público ha profundizado las investigaciones y se espera que para la próxima semana ya se den a conocer los resultados de cómo ha afectado la seguridad financiera de la principal aseguradora de salud, prestadora de servicios de salud de la República Dominicana, el SENASA. Ojalá que esto pueda permitir también al Ministerio Público actuar de inmediato con las implicaciones de las personas responsables de estos actos de corrupción y de desfalco en esta institución del Estado Dominicano, y que por supuesto las consecuencias que se han reclamado tanto para evitar la impunidad de estos hechos sea un reto que debe de comprometer no tan solo al gobierno, sino a todo el país. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, solo nos resta agradecerles su sintonía e invitarles a que nos acompañen en la próxima entrega de Pulso Nacional.